Muy bien, entonces iniciamos con la segunda charla. Espero que se pueda grabar bien. Saludos a todas y a todos los que nos están escuchando. Es la segunda charla o la charla de continuación de el tema de los 4 rumbos y las redes neuronales. Bien, vamos a ver una pequeña repasadita. Lo que estamos haciendo aquí es, no me la crean, no sé si me lo estoy inventando, pero a ver qué les parece. Esta es lo que llamamos la cruz anahuaca. Entonces la cruz anahuaca representa a los rumbos. Y entonces esos rumbos, los anahuacas siempre ponían al este hacia arriba. Ya ven que, por ejemplo, la civilización actual, que es esta donde estamos, que es la dominante, es la cristiana de Occidente, pues pone los mapas, los pone el norte hacia arriba. Ellos ponían el este hacia arriba. Hacia la izquierda del este está el norte, hacia la izquierda del norte está el oeste y hacia la izquierda del oeste está el sur. Y entonces, para mí, yo me aprendí esto con una regla mnemotécnica muy sencilla, que es enos. Enos. Este, norte, oeste, sur. Y entonces así va siguiendo, porque cuando uno estudia la cuenta del tiempo tolteca, sirve mucho esta secuencia, porque esta secuencia se repite. Todo se repite, entonces son ciclos. Este es un ciclo. Entonces, este, norte, oeste, sur. Este, oeste, norte, sur. Este, oeste, norte, sur. Este, norte, oeste, sur. Perdón. Este, norte, oeste y sur. Y el este hace referencia al cuerpo vital. El norte hace referencia al cuerpo mental. El oeste hace una referencia al cuerpo emocional. Y el sur hace referencia a aquello que nos sostiene. Lo llamaremos en este caso el cuerpo físico, pero es aquello que nos sostiene. Entonces, para mí queda más claro cuando decimos es aquello que nos sostiene, porque ¿qué es aquello que sostiene la vida? El cuerpo físico. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a sostener? Y entonces eso empieza a llevar ideas. Y así que en la clase de la charla, la última charla que grabamos, pues hablábamos de cómo los 4 rumbos hacían referencia a los primeros momentos de vida de una persona aquí al llegar. Porque imagínense que uno es un bebé, y entonces es un bebé que todavía no sale, que todavía está en el vientre de su madre. Y entonces empieza a explorar el fuego a través del color rojo que ven sus ojos antes de abrirse. Si cerramos nuestros ojos, sí, podemos ver donde está el sol. Ajá, se ve rojo, ¿verdad? Sí. Y entonces esa es muy seguramente de las primeras impresiones que recibimos al llegar aquí. La segunda impresión, por ejemplo, fue el respirar. Y entonces el viento del norte. Y entonces la primera respiración activó los pulmones y activó el colon, liberando el meconio. Y entonces el viento está reflejado por el color blanco. Y luego las emociones, que tiene que ver con el agua. Y entonces el agua, pues por primera vez nos damos cuenta de que estamos mojados. Cuando salimos del agua, del vientre de nuestra madre, por primera vez nos sentimos mojados. Y luego ya encontré otra, el primer llanto. También salen lagrimitas, ¿verdad? Entonces también ahí hay agua. Y entonces, ¿y por qué habremos llorado? No sé, no me acuerdo. Necesito hacer una recapitulación. Porque se llora, no sé por qué. Es el primer signo así como que de impulsivo, ¿no? Ajá, de pues sí, o sea, gritar, llorar. Pero primero tuvo que entrar el viento. Sí. Y ya para viene poder el grito.
Y entonces viene un llanto. Y entonces señal que también pues se está activando el pulmón. Y entonces salen lágrimas y empieza a funcionar el cuerpo. El grito que tiene que ver con el hígado. Entonces, grito, llanto. Entonces, nuestro primer grito, nuestro primer llanto, nuestros primeros quejidos. Y entonces, todas esas emociones se representan por un color negro. Porque representa las emociones. Y entonces, cuando vemos la profundidad del océano, ¿de qué color es? Negro. Entonces, recuerden que los anahuacas decían: no te quedes en la superficie, ve a lo profundo. Profundiza. Finalmente le llamo hacer tierra, ¿verdad? Cuando tocamos por primera vez algo, ya cambia la sensación, es algo distinto. Entonces esto tiene que ver cuando hacemos tierra y el color es amarillo. Hola, bienvenida. Gracias. Hasta ahorita estoy viendo el mensaje. Sí, pásale. Sí, gracias. Tráete nada más una sillita o un banquito. ¿Esa aquí? A la vocecita. Sí, y ahorita le seguimos. Entonces, aquí están los 4 rumbos. Y entonces cada rumbo representa esa parte del individuo. Y luego hablábamos de que se empezaban a formar los primeros programas o redes neuronales. Y entonces dimos el ejemplo de papá. Entonces, cuando yo era bebé, se ponía enfrente de mí una figura que apenas empezaba yo a reconocer porque no veía bien todavía. Y entonces esa figura, y me empezaron a decir: ¿esa figura que ves? No me decían esa figura que ves, no, decían papá, ¿no? Y entonces, ajá, papá, mira a tu papá. ¿Quién soy, no? Papá. Entonces, esta palabra en español mexicano, pues empieza a asociar a una cara, a una imagen, y entonces empieza a surgir una red neuronal de una imagen asociada con un sonido. Y luego yo intento reproducir ese sonido. Y entonces en el cerebro, los individuos, normalmente, nosotros aprendemos qué es lo que usamos nosotros para explorar el ambiente, los seres humanos. ¿Qué tenemos para explorar el ambiente? Imagínense, a ver, pónganse, ¿cómo es que nos damos cuenta de lo que está sucediendo afuera de nosotros, alrededor de nosotros? La vista. Ajá, ¿y eso qué es? ¿La vista qué es? Un sentido. Un sentido. Y entonces nosotros, le voy a llamar así, a ver si me doy a entender, decantamos la realidad a través de los sentidos. ¿Sí me explico? Decantar es como ir separando. Sí, o sea, cuando decantamos algo es que ponemos agua con agua que tiene tierra, por ejemplo, sedimentos, y entonces se asienta y surge el agua. Surge el agua, se separan y luego ya se puede decantar o vaciar. Ajá. Y entonces separamos por diferentes, digámoslo así, densidades. Adelante, ahí, Kira, aquí en medio puede ser. Como la arena del agua. Ajá, separamos por diferentes densidades. Entonces, ¿sí está firme ese? Está doble. Está doble. Bien. Entonces, decantamos la realidad a través de los sentidos. Y entonces, los primeros sentidos de nosotros, como aquí lo veíamos, ¿verdad?
Entonces primero fue la vista, ¿no? Con el fuego. Empezamos a ver, lo primero que vimos fue el color rojo y ese fue el primer registro. Y entonces la neurona encargada de registrar el sentido de la vista empieza a tener registros. Y entonces ya sabe que cuando ve eso, o sea, lo vimos, la primera vez que vimos un color, no sabíamos cómo se llamaba, pero lo vimos. Y entonces lo vimos y ese color se quedó registrado. Y entonces hay un registro en el sentido de la vista. Pero después, como utilizamos un lenguaje, entonces Le pone el nombre. el oído. Entonces le puso nombre. Y entonces ya dijimos que esto, o sea, ya por tanta repetición y más o menos que percibimos este color, la mayoría de la gente ve este color como verde. Pero si estuviéramos en ¿cómo se llama? En Estados Unidos, no sería verde, sería green. Entonces, empieza a haber asociaciones. Y entonces esas asociaciones, dábamos el ejemplo de papá, y en náhuatl, papá se dice tatli. Entonces te hubieran dicho, pues tatli, 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 tatli. Entonces, por ejemplo, todavía se queda y dice mi tata, ¿no? Mi tata. Entonces de ahí viene, miren, tat, tat. Es la raíz. Porque tatli significa el papá. Ajá. Pero entonces yo no le digo, cuando le hablo a mi mamá, le digo la mamá. No le digo mamá, entonces por eso es nana, tata. Entonces por eso es la diferencia. Y entonces son palabras que quedan registradas, fíjense, en nuestras redes neuronales de colectivas. Pero eso es de otra charla. Eso es de otra charla. Entonces empezamos a repetir tata, tata, tata. Entonces ya el tata es el papá. Entonces ya se asoció una neurona en el cerebro, esta neurona que se extiende hasta la vista, y esta otra neurona que se extiende, puede ser una oreja, le tienen que echar mucha imaginación, ¿eh? Esta oreja, y entonces cuando esto ve, ya registra, ese señor, ya, a ver, lo veo bien, ok, y luego dice papá o tata, tatli, y entonces lo vuelvo a ver y se vuelve a reforzar, lo vuelvo a nombrar, se vuelve a reforzar, y luego hay otra neurona que conecta con la boca. Mucha imaginación, por favor. Este es un labio, y entonces ahora yo lo intento reproducir, y entonces cuando soy un niño estoy creando estas pequeñas conexiones, y entonces empiezo a crear pa, ta, y entonces cuando uno empieza como, ¿cómo se dice? Cuando a balbucear. Pero es porque estoy enseñando a mis neuronas a reproducir el sonido que estoy escuchando. Y entonces por eso uno balbucea, y por eso uno no entiende los idiomas luego, ni los pronuncia bien. Porque aquí hay una neurona que a través de la repetición va aprendiendo y se va perfeccionando y va formando una red neuronal. Y luego hay otra neurona que tiene que ver con los sentimientos. Y entonces ya empieza a asociar esta neurona un sentimiento a la palabra papá. Y entonces todo tipo de vivencias que yo tenga con mi papá se van a ir fortaleciendo y fortaleciendo. Y entonces después empieza a haber una acción o reacción. Porque entonces ya con que yo escuche la palabra papá, a todos nos viene y se activa y se activa toda nuestra red neuronal relacionada con la palabra papá. Imágenes, palabras, y luego hay otra neurona de los pensamientos, y está de las emociones, y luego están las neuronas motoras de las acciones. Y entonces toda esta red neuronal
se activa Con la palabra con papá. la palabra papá. O vino aquí un pensamiento, igual así se activan las redes neuronales. Y así es como hacemos todas las asociaciones con las cosas. Porque entonces nada más le cambiamos la palabra papá y vamos hacia otra red neuronal. Por ejemplo, mamá. Igual pasa lo mismo. Hay un montón y luego le puedes ya agregar más. Esto es como es una supercomputadora, porque luego le pones mamá y papá y más información relacionada con esto. Se empieza a juntar porque de aquello todo lo que vivimos se queda ahí. Y entonces así se empiezan a crear las primeras redes neuronales, porque estas son normalmente nuestras primeras dos interacciones. Primero mamá, segundo papá. Son cuando venimos fresquecitos, esas son las redes que influyen en nuestra vida. Son las primeras redes que empiezan a impactarnos de una o de otra manera. Y entonces, después viene como las relaciones de cuando uno se empieza a afirmar que es el yo saludable o el ego saludable, que empieza a ver quién soy yo. Ay, perdón. Y luego viene las relaciones sociales y sexuales. Entonces, esta parte se los estoy platicando porque es de los 8 neurocircuitos básicos. Entonces, este libro creo que se llama Timothy Leary, algo así se llama. Y entonces, este libro se llama De Prometeo Ascendiendo. Y entonces empezamos a analizar estas redes neuronales y cómo se van formando. Y entonces es importante porque esto es lo que establece a nosotros cuando somos niños los primeros recuerdos, las primeras memorias. Y entonces se empieza a activar una respuesta, un sistema de acción-reacción. Como les decía, o sea, por ejemplo, ese sonido que se cayó, y entonces eso que nos pone en alarma, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, sí, exactamente, porque ya es una reacción. Y entonces es una reacción natural porque cuando escuchamos ese tipo de sonidos se cae algo y pensamos que pues sucedió algo. Se cae, ¿qué sucedió, no? Entonces ya empezamos a hacer una asociación. Y es el sonido en sí, por ejemplo, oye uno algo más sólido y se le imagina es que fue esto, un choque o una sirena o algo así, ya exacto, lo asociamos. Exacto, esa asociación, así es como se crean las redes neuronales. Y es por eso también que hay otras asociaciones. Por ejemplo, hay que observar a ese niño que es nuevecito, y entonces empieza a tener todas las interacciones con su mamá. La forma en que lo trate su mamá está creando sus redes neuronales. Y entonces ya después cabe la posibilidad de que yo esté buscando el amor de mi mamá si no me doy cuenta. El amor que tuve o el amor que no tuve. Puede ser mecánicamente porque hay una necesidad de un niño ahí. Cubierta o no cubierta. Y entonces, por eso es importante este tipo de información para mí, para darme cuenta, para aprender de mí, cómo fue mi relación con mi mamá, cómo es mi relación con mi mamá, para que, pues es que si me doy cuenta que esta forma de reaccionar ante o de pensar o de relacionarme con las mujeres, porque aquí también hay otra relación, ¿verdad? El pensamiento mujeres, por ejemplo, para mí o para alguien más también. Entonces, ¿cómo me relaciono con las mujeres? ¿Qué es para mí una mujer? ¿Qué es lo que yo entiendo como mujer o como hombre? Entonces, ¿qué es lo que voy entendiendo? Entonces, aquí esto puede influir en cómo me relaciono
con las mujeres. También la forma en que me relacionaba con mi papá, la forma en que mi papá se relacionaba con mi mamá y la forma en que yo me relacionaba con ellos. Pero también empiezo a ser influido por mi familia, por mis primos, mis hermanos, cómo me trataron mis hermanos, también eso va a influir. Y ese va a ser mi pensamiento que tengo acerca de las relaciones sociosexuales. Y entonces voy a ver la vida de esa manera porque me enseñaron y yo lo observé así. Y entonces es importante que vea ahora qué me sirve y qué no me sirve para darme cuenta de toda esta red neuronal que he creado. ¿Que creé? Sí, Ajá. Que creí y que creé. Porque esto está relacionado con las creencias. Porque todo este conjunto, una clásica, ¿no? Que dicen, todos los hombres son iguales, ¿no? Y entonces, ¿eso será cierto? No. Pues no. No, porque así como puede, bueno, así como ahí puede ser eso, otra persona con lo mismísimo puede tener algo diferente. Tuvo vivencias diferentes. Ajá. Sí. Ajá, pero yo, en base a mi forma de relacionarme, de relación, ¿cómo me relaciono? Por eso nuestros ancestros decían, por mí, por todas mis relaciones. Sí. Procurar cómo me relaciono yo con todo. O sea, no solo son relaciones sexuales, sino yo me estoy relacionando con todo, con mi entorno, con las personas, conmigo mismo. Exactamente. Y entonces, si soy consciente de cada una de mis relaciones, voy a poder afinarlas y darme cuenta si sí quiero esto o si no quiero esto. Y entonces aquí es donde radica una espada de doble filo. Porque cuando quiero cambiar, si mi parte consciente dice que quiere cambiar, sí, pero ese es apenas un cambio, es esta neurona de acá con un hilito así. Ese es mi consciente. Ajá. Pero mi subconsciente Acá es otra está. cosa. Todos estos programas están en el subconsciente. Gana. Claro, porque el subconsciente siempre gana. Y eso lo fuiste creando Desde siempre. nacido. Así es. Y entonces ahí donde radica la dificultad Y ahí para cambiar con los nadie te va a años. cambiar. No. Si no Ni estoy... siquiera yo mismo. No, y entonces aquí... Ya lo viviste. Aquí, exactamente. Entonces aquí hay una fórmula mágica Ajá. que dice, cuando quiera cambiar, no voy a cambiar. No voy a querer cambiar. Y me voy a aceptar tal como soy. Y entonces está, si Diosito me hizo así, ¿quién soy yo para cambiarlo? Ya me hizo así. Decían, ya me hizo huevón, ya me hizo huevón. Me acepto, ya, así como soy. Pero ese es un truco. Sí. Porque si yo me acepto como soy, no le voy a poner más resistencia al cambio. Ahí estás, dentro de ese Pues sí, cuadro. o sea, pues sí, soy así, miren cuántas cosas hay así. Entonces, si yo me niego a aceptar esto, lo refuerzo más, todo se refuerza más. Entonces, si yo acepto que no me levanto temprano. Entonces, bueno, exactamente. Y entonces, ya, Diosito me hizo así, ni modo, lo siento. Voy a seguir Sí. llegando tarde. No digo, Sí. pero no debe de... Sí, no hay problema, no hay pedo, ese ¿se acuerdan? flojo que No hay pedo. No hay pedo, no pasa nada. no sale ya. de ese cuadro. Ya me hizo, sí, al aceptarse ya no sale, ya sale de ese cuadro. Es un truco. Sí. El Es- aceptarse. Pues sí, porque si no te aceptas tú estás poniéndote en un mismo cuadro. Porque lo que decía Carl Jung, lo que Así soy y resistes, qué. persiste, exactamente. Así soy y qué. Pero estoy haciendo un esfuerzo. Sí, ¿ves cuánta energía se siente? Claro, porque hay una aceptación plena y cuando hay una aceptación plena de mí mismo, no pasa nada. Ya no tengo por qué ser algo que no soy. Pues me acepto así ya. Y entonces eso le quita un poco de fuerza a esto. Nadie te Y va le- a cambiar. Nadie, ni tú misma. Ni siquiera yo. No, es porque es bien difícil. Pero Sí, sí. cuando aceptamos eso, se vuelve fácil. Pero hay Ya. que aceptarlo Procuras tú. de manera consciente. Sí. Porque Ahí es el... entonces ahora de manera consciente, a ver,
Porque hay una relación. Porque le borramos aquí y le ponemos soy impuntual. Y entonces como yo pienso que soy impuntual, pues vienen un montón de cosas, ¿va? Relacionadas con eso. Por ejemplo, si soy impuntual, pienso, soy un perdedor, soy un desobligado. Entonces, como soy impuntual, viene aquí el pensamiento y luego viene la imagen de todas las veces que he llegado tarde. Ándele, entonces márquese más esta red neuronal. Y luego de las veces que me dijeron flojo y las veces que yo me dije flojo, y entonces más. Y entonces digo, no hay pedo. Si digo, no hay pedo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mejor que pueda. Y entonces, por lo menos hoy no me voy a preocupar. Hoy. Sí, y ya no me preocupo, entonces ya le quité aquí una hebrita. Una rayita. Pero voy a intentar llegar temprano. Voy a intentar ser puntual. Voy a intentar cumplir con lo que prometo. Voy a intentar... Es que si cumplo lo que prometo, no soy desobligada. Muchas cosas no, pero sí soy impuntual. Entonces hay que ver qué significa ser impuntual. Ahí. Entonces, por eso voy a relacionar la puntualidad, porque si yo digo voy a ser puntual al hablar, ¿qué significa eso? Voy a hablar cuando tenga que hablar o cuando no tenga que hablar. No voy a hablar, pues voy a hablar lo que es. Voy a ser puntual al hablar. Y entonces si estoy siendo puntual al hablar, porque ser puntual no solamente es llegar a tiempo. Ser puntual son muchas cosas. Por eso dicen ve al grano, a ver, ve al punto. Sí, porque a veces se dicen muchas cosas, pero nada no es puntual. Específico. Entonces, ¿cómo practico el ser puntual? Y entonces aquí hay un triángulo muy antiguo. Bueno, no se crea, no sé si es antiguo o no, pero yo lo escuché así. Bueno. Se los digo y ahorita le seguimos por otro lado. Ser, hacer y según tener. Entonces, donde recuerdo que escuché esto, dicen, es que si tú quieres ser rico, según esto, ¿no? Es tener. Y entonces dicen, no, pues es que yo quiero, si yo quiero ser rico, para que yo sea rico, pues necesito tener, ¿va? Sí. Que se vean los carros, que se vean las casas, para yo saber que soy rico. Pero dice, hay gente que se pasa toda su vida buscando tener y ahí se le va la vida. Sí. Entonces no, dicen otros, no, para ser rico tienes que trabajar duro. Sí. Tienes que hacer mucho, tienes que trabajar. Y hay gente que se pasa toda su vida trabajando para tener, pero al final se siente vacía. Sí. Pero entonces dicen otros, no, mira, trabaja desde el ser, trabaja desde lo que tú eres, para que ahora sí hagas lo que hagas, tenga esa esencia del ser. Pero entonces, ¿qué sería, digamos, en este caso el ser? Lo que tú sientes. Todo esto que está aquí adentro te ayuda. Y entonces no auténtico, tu programa. Eres el programa. Eres la acción que repetiste durante toda tu vida. Eres la emoción que sentiste durante toda tu vida. Eres el pensamiento que repetiste toda tu vida y eres los sentimientos que repetiste toda tu vida. ¿Me tengo que aceptar? Sí, para decir, a ver, ¿este sentimiento neta lo quiero? ¿Sí o no? Bueno, pues no lo quiero, pero lo acepto. O sea, puedo aceptarlo, pero no quererlo. No es lo mismo. Porque yo digo, es que este sentimiento de tristeza, de derrota, pues lo acepto, porque está aquí. Pero yo quiero otro. ¿Habrá otros sentimientos más plenos, más bellos? ¿Habrá otra forma? O sea, sí soy flojo, lo acepto, pero ¿habrá otra forma de ser? Y entonces es cuando yo empiezo a abrirme, porque ya acepto lo que soy, y entonces cuando acepto lo que soy, se relaja todo el sistema.
Y entonces empiezo a decir, bueno, pero ¿qué quiero ser? ¿Qué soy? Soy lo que siento, soy lo que pienso, soy mis emociones y soy mis actos. Eso soy. Y entonces, para cambiar en mi ser, tengo que observar quién estoy siendo. Conocerme. Ajá. Conocerme a mí mismo, ¿no dicen? Hombre, si quieres conocer los secretos del universo y de todos los arcanos, develar la sabiduría de la naturaleza, hombres y mujeres, pues conózcanse a sí mismas y a sí mismos. Primero. Sí. Entonces, porque ahí está la grandeza, ahí está el acceso a los arcanos. Arcanos. Es la palabra arcano. ¿Qué es? No sé, no me acuerdo. ¿Qué? Arcanos. O sea, Los arcanos son los secretos de la sabiduría. Lo entiendo como los símbolos que, bueno, los símbolos que representan sabiduría antigua de este universo. Porque un arcano así es como algo que trae sabiduría, pero no es alguien ni algo, sino algo que me permite descubrir como los secretos y las leyes de este universo. Y entonces, si yo me empiezo a observar mis actos, si yo quiero bajar de peso, pero le apalanco, aunque sea poquito, no me voy a regañar ni me voy a decir nada, pero me voy a ver y voy a decir, ya me vi. Pues ya soy bien tragón, ya Dios me hizo así. Total. Disfruto. Sí, pues ya lo disfruto, ya, ni pedo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque entonces cuando me descubra siendo impuntual, y entonces cuando me descubro y me molesto, entonces hay una neurona que se molesta conmigo mismo, ¿con qué? Con esto, y entonces esa misma neurona hace que se... Pero si ya me acepto, pues ya se borró aquí, no hay pedo, no le hace. Y sí, está bien, hay veces está bueno. así como que vengo, por ejemplo, me digo, no voy a ver el reloj, porque me voy a estresar, total, si llego tarde, yo llegué, así, y ya no vengo estresada, porque si vengo viendo el reloj, y ya está, y vengo así, no, llego toda estresadísima, pero no hago nada, a ver. Entonces hay un pensamiento relacionado con un sentimiento, relacionado con una emoción, relacionada con una acción. Porque hay un acto que hace que lleguemos tarde. Y entonces nosotros mismos de alguna manera nos condujimos a donde estamos. Sí, nos condujimos, no hay de otra. Sí. Y ya me retrasé por esto, y ya me retrasé por esto. Yo sí me he visto estas partes. Ay, es que porque hice esto, por eso llegué tarde, pero no es cierto, si no es esto es otra cosa, pero llego tarde. Pero, y hay otro punto que entiendo de la puntualidad, que es ser puntual es de ir un punto A un punto B. Y entonces normalmente el camino más corto es una línea recta. Pero a veces cuando voy de aquí del punto A es aquí donde estamos, y el punto B es la cafetería. Y entonces lo ideal sería ir del punto A al punto B. Pero ¿qué hace Nicasio? Voy bien recto y luego saludé a alguien y luego me quedé platicando un rato y luego saludé acá a alguien y platiqué y luego ya mandé un mensaje y luego me entró una llamada y luego volví a saludar a alguien más y luego vi pasar los pájaros y me las quedé viendo a las nubes y ahora sí ya llegué. Bien, entonces, ¿es malo ser puntual? Pues depende. Porque me observo a veces que quiero ir de un punto a otro y no disfruto el camino. Pero sí, bueno, yo me he dicho, si vas con tiempo, Margarita, lo vas a disfrutar más, pero no lo hago. Entonces, si vas así y ya eres así, pues disfrútalo. ¿Total? Pues sí. ¿De todos modos qué? ¿Vas a llegar? ¿O no vas a llegar? No me van a dejar entrar, como a veces que me han sacado de allá adentro. Ay, sí. no, qué vergüenza. Entonces, por eso.
observa esa parte, dice, a ver, qué vergüenza. ¿Por qué qué vergüenza? ¿Con quién? Entonces, la palabra vergüenza está asociada también a ser impuntual, asociada a un regaño, asociada a una cara haciéndote así. Ajá. Es. Otra. No entras. Es más, sálgase por favor porque ya no es hora. Sí. Así, como que no me vean, que no me Sí, vean. exactamente. Y entonces el día que digas, bueno, llegué tarde, no hay pedo. Está bien. Ni modo. Mírenme. Ahorita ya que me me voy. diga que me salga, Sí. pues me Me salgo. salgo. Pues sí, Ya. y ya, exactamente. Y así le vas quitando fuerza. Porque, Sí, porque vengo así como que ya toda hecha Exactamente. bolita para que no me vean. exacta, no, tú pasas así como si nada. ¿Y qué? Ya llegué. Sí, ya llegué. Qué bueno que llegué. Entonces, esto va a ir quitándole poder. Porque entonces lo que estamos intentando hacer es neutralizar la respuesta y la reacción gatillo. Porque entonces después nos volvemos adictos. Lo que genera estas conexiones son neurotransmisores. Y entonces después el cuerpo dice, ¿y dónde está mi preocupación de llegar tarde? Entonces el cuerpo dice, no, pues como que no me ha dado mi dosis de preocupación. Me hace falta. Me hace falta. Hay que hacer algo para distraerme y llegar tarde. Sí, No, y es que es verdad. Es verdad. A veces que vengo con tiempo y yo digo, no, es que ahora voy a llegar temprano, todavía tengo tiempo. Por ejemplo, hoy me preparo esto, me preparo lo otro. Y que veo la hora que es. No, córrele. Pero yo Sí. estaba todo a tiempo. Todo muy tranquila. Pero yo Eso. tengo tiempo. Pues sí. entonces es empezar a observarnos, ¿verdad? Porque ahorita pues gracias que te estás abriendo y que estamos explorando tu conexión neuronal. Pero cada quien tiene sus propias conexiones neuronales con distintas palabras gatillo. A ver, ahora hazmelo a mí, ese pobre. A ver, vamos a Yo ver. que no puedo bajar de peso. Ahorita empezó por ahí. ¿Ya le tomaron foto a este, verdad? Sí, bueno, Bien. se lo tomé. Pero no lo vas a pasar. Ah, pero para que pase la foto ahí al grupo. Sí, sí. ya Bueno, está. al rato, si quieres. Está completa. Bien, y porque lo voy a borrar aquí. ¿Va? Muy bien, para empezar a analizar estas redes neuronales A ver. y vamos a ver qué pasa. Yo digo, Pues porque estás preocupada, por eso Sí. no bajas. No te preocupes. No hay pedo. Si no hay pedo, no pasa nada. Así me Exactamente. siento bien y así Sí. estoy bien. Entonces, Pues sí. aquí vamos a borrar entonces esto para hacer el análisis. a ver, hazmelo A ver, vamos a hacer ese análisis. Recuerden que esto también estamos viendo lo que vimos hace unos meses, que son los, según lo que hizo el Doc Manuel Zurita en su libro de ejercicios para el desarrollo del cuerpo astral, donde viene lo de el círculo vicioso y el círculo virtuoso, ya lo estuvimos viendo. Entonces, en el círculo vicioso hay que encontrar donde hay una desviación para empezar a activar Vicioso, los círculos virtuosos. Porque entonces así es como, aquí todo esto es un círculo vicioso. Pero cuando tú dices, cuando empiezas a decir no hay pedo, ya le quitas un poder aquí y este poder se viene acá. Mañana sí llego temprano. Ahorita sí me voy a esforzar. Está bien, no pasa nada. Entonces le empiezas a quitar fuerza a esta red neuronal y empiezas a crear una nueva red neuronal de aceptación. Y entonces así es como empezamos a crear un nuevo círculo virtuoso a partir de un círculo vicioso. Bueno, y entonces, ¿cómo dices? ¿Cuál es tu concepto? De no bajar de no peso. bajo de peso. No bajo de peso. A ver, vamos a hacer este análisis. Entonces, este es el resultado. No bajo de peso. Entonces, es igual. Tú quieres ir de un punto A a un punto B, pero vas así, terminas en un punto C. Y entonces hay que observar primero la emoción.
O sea, cuando yo digo que no bajo de peso, ¿cómo me siento? Decepcionado. Entonces, aquí decepción. Entonces, fíjense, este va a ser 1. Y luego, ahora dejen ver cómo organizo. Necesitamos uno más grande, porque apenas quepo. Entonces, cuando yo pienso, fíjense, la neurona del pensamiento, aquí están ya el diagrama. La neurona del pensamiento, no bajo de peso. Cuando pienso que no bajo de peso, se activa otra neurona que se llama decepción. Y entonces, si yo me veo al espejo y entonces la neurona de la vista ve que no bajo de peso, esta es la de la vista. Entonces no bajo de peso, chin, y se activa esta una vez más. Y luego no bajo de peso y luego se activa esta de la decepción. Y luego me acuerdo y si la neurona del recuerdo dice sí, y te acuerdas esta otra vez que no bajaste, uy sí, entonces me siento más decepcionado y luego se conecta con la neurona de la tristeza. No, chale, no manches, no bajo. Otra vez. No, entonces, bueno, pues si no bajo, aunque sea este bocadito. No, total, no bajo. Y entonces, comida. Pero todo esto también genera unas hormonas. Por ejemplo, empieza a generar la hormona del cortisol, generada por el estrés. Y entonces cuando hay estrés, se genera esta hormona. Y entonces cuando hay estrés y se genera esta hormona, el cuerpo dice, no manches, allá afuera están difíciles las cosas, fíjate, estamos bien estresados. Todo lo que coma hay que guardarlo. Porque así como está de estresante el entorno, puede que algún día nos quedemos sin comida. Y lo guardo. Y lo guardo, y lo guarda, y lo guarda por todo el estrés que está sintiendo. Porque entonces una parte profunda del cuerpo no entiende, o sea, como hay tanto estrés, se activan las señales de peligro. Y entonces como se activan las señales de peligro y dice, yo estoy en constante peligro, mejor lo guardo. Porque hay que guardar, en tiempos de peligro hay que guardar. Y entonces hay que ver por qué me siento decepcionada. ¿Por qué me siento decepcionada? Que la báscula no baja. Miro y voy al médico y ¿qué pasó? No quiero echar ganas. La báscula no baja. Entonces ese es otro pensamiento. No bajo de peso y la báscula No baja. Me sigue marcando para arriba. Igual, no, y hasta eso que no subo, estoy estable. Ajá. Y entonces, como no me acepto como soy, pues no bajo de peso. Porque entonces no me acepto y entonces lo que resiste, persiste. Entonces también hay una emoción asociada al no bajo de peso, la decepción. Me siento decepcionado. Y entonces en el cuerpo también, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Hay dolor en tu cuerpo por sentirte que decepcionada, que no bajas de peso y que la báscula no baja? No me duele, pero hago todo lo que está. Pero el dolor emocional me refiero a un sentimiento. ¿Dónde lo sientes? Entonces, en la boca del estómago, fíjate, entonces hay un dolor en la boca del estómago. Entonces todo esto se empieza a asociar. Y luego más aparte, pues tenemos la clásica. Pues cuando la riego, ¿qué hago? Me siento mal. ¿Por qué me siento mal? No sé. Porque la regué. Y entonces es como si te equivocas, te regañan, ¿no? Sí. Pero ¿quién inventó eso?
Los Regañar. sentimientos. Me Tiene sentimiento de regañarme yo culpa. misma. Ajá, pues alguien nos lo enseñó, nuestra mamá, nuestros papás, y luego los amigos, y luego no solo eso, porque también fuimos a la escuela, y luego también fuimos a ver la tele, y luego también somos partícipes de ciertas religiones, no quiero decir cuáles, que utilizan la culpa como medio de manipulación. Y entonces, si te equivocaste, eres culpable, y si eres culpable, ¿qué crees? Mereces castigo. Y te vas a ir al infierno porque eres culpable. Y entonces, híjole, me siento culpable. O sea, si ya de por sí me siento culpable porque no bajo de peso, me siento decepcionada. Y entonces ahora, aparte, por sentirme culpable, pues yo merezco ser castigada. Entonces, ¿cómo voy a castigar? Comiendo más. Pero me la crees que todos los días empiezo. Pero, Como es mi pero no intención. funciona. Todos los días empiezo. O sea, y tienes todos que los cambiar días. de técnica. Claro. Por eso hay que observarte en tus actos. De verdad tienes que ser muy fina en tus actos, porque si no te das cuenta qué es lo que haces para que estés como estés, es esta desviación. Tú quieres ir de un punto A un punto B, pero algo haces que tú terminas en el punto C. Entonces, en la acción. Hay que ver qué es lo que estás haciendo, cuál es tu propia actitud, porque tu propia actitud también se junta todo esto, mira. Y entonces hay que ver esta parte. Porque dicen, este es el círculo vicioso. Y entonces, el secreto que les iba a decir hace rato, era cómo propongo o supongo yo que se puede empezar a formar un nuevo círculo virtuoso. Porque dices, bueno, es que ya no sé qué hacer. Qué bueno que ya no sepas qué hacer. Porque llega el momento de rendirse. Me rindo, me acepto. Ya soy así. Ya no bajo de peso, ni la báscula, nadie baja de peso. Ni la báscula ni yo. Está bien, qué bueno. Empiezo con la aceptación. Y con la neutralización, ya cuando me acepto, se empieza a quitar una hebrita. Entonces, quiere decir que hay muchas hebritas que te han mantenido donde estás. Y entonces hay que ir deshebrando. Por eso hay que practicar con el queso y con la carne, a deshebrar, a deshebrar. Deshebramos paso a pasito. Entonces esta hebra que quitamos aquí es una nueva hebra que crece acá de aceptación. Ese es el secreto. Sí, porque empiezo a sentir aceptación. No le hace que no esté como yo quiera, pero me acepto como estoy. Porque entonces ya empieza a haber una nueva hebra de la red neuronal y entre más me acepte, esto se empieza a fortalecer y esto se empieza a debilitar. Y entonces esto es lo que empieza a hacer una desactivación del círculo vicioso por una activación del círculo virtuoso. Y entonces va a ir perdiendo energía ese programa y se va a crear un nuevo programa. Esa necedad Ajá. por cambiar a otra nueva. Ajá. Sí, o sea, y entonces es de un día tras otro. O sea, esto no se va a arreglar en 8 días, ni de un día a otro, porque hay un montón de conexiones neuronales que es importante que afrontes. Porque hay una red neuronal con la no aceptación de tu cuerpo, de tu peso, con la decepción. Pero fíjate que no soy yo. Yo estoy, ahora sí que no, ni subo ni bajo. Tengo como 35 años que no me muevo de ahí. Pero los doctores me dicen que lo que siento, mi malestar es por mi peso que tengo que bajar y que tengo que bajar. Entonces, observa bien lo que acabas de decir. No soy yo. Porque entonces esto ya no es problema. Entonces pues hay que borrarlo. Pues si no es problema para ti, pues no es problema. Pero ¿por qué al inicio dijiste que sí era problema y ahora no es problema? Pues fue eso de que no, es problema para mí que no bajo de peso, pero porque me lo están
diciendo. Sí. Pero tu problema del peso es por tu columna. Sí. Ajá. Pues ahí está el problema. Sí. O sea que sí te produce mal tener el peso que tiene. Ándale. Ahí está. Entonces, al parecer, no sé si no te estás dando cuenta que en realidad no estás aceptando que tienes un problema. Y le estás echando la culpa a alguien más. Al Y entonces al doctor. Porque entonces menos todavía voy a bajar de peso. Y menos porque me dicen, porque yo hago lo que yo quiero. No hago lo que me dicen. Y entonces si no hay una aceptación real del problema que te está causando no bajar de peso, entonces este no es el problema. Esto es, fíjate, hay toda una red relacionada con el no bajo de peso, pero este no es el problema. El verdadero problema es el dolor. O sea que tiene que tuvieras ese peso, pero que no sintieras dolor. Que no sentirá. Entonces una de las causas principales de este dolor Ese es el peso. Pero hasta que tú no lo aceptes y que tú no te des cuenta cómo contribuyes tú a no bajar de peso, no vas a bajar de peso, porque no estás aprendiendo la lección, porque se la estás dejando a los doctores. No, es que ya me dijo él que yo tengo que bajar de peso, entonces si alguien me dice que haga algo, yo no lo voy a hacer. Pero entonces Mi este cuerpo no es no el... puede, Ajá. algo así. Lo mismo que estás diciendo, llevo 35 años pesando lo mismo. Y entonces si yo le digo a mi cuerpo, llevo lo mismo pesando siempre, pues yo estoy reafirmando que yo peso lo que peso y que no necesito bajar de peso. Y menos porque alguien me dice. Pero si yo realmente veo que mi dolor de espalda es lo que me está haciendo que me mueva, entonces voy a hacer todo lo necesario para desactivar el dolor. Y entonces, ¿qué es todo lo que puedo hacer para desactivar el dolor? ¿Qué es lo que lo origina? ¿Qué es lo que lo ocasiona? Según los doctores, bajar de peso, ¿no? Que Sí, y debes operación. bajar de peso, Y y operación. Entonces, Operación. aquí hay un dolor. Y no te operan porque no bajas de peso. Pues eso dicen otros, pero otros no. Otros dicen sí, lo prueba inmediatamente. Pero entonces, Ah, pues sí. el dolor está hablando. El dolor habla, o sea, realmente el peso no es el problema. El problema es el peso de cargar el dolor. Entonces, mientras no aceptes que tienes un dolor, o sea, ¿cómo no voy a aceptar si me está doliendo? Yo siento que me duele, ¿cómo no? Sí. Sí. Te veí la mente. Lo dijiste muy bien. Por la mueca que hizo. Sí. Sí. Bueno, entonces es que el dolor es una bendición. ¿Pero cómo? Sí, porque me está hablando de algo que Tu está cuerpo ahí. te está Tu diciendo. cuerpo, tu cuerpo te está diciendo, aquí, Estamos allá, mal. no estoy bien, estamos mal. Y entonces, pues sí, es más fácil a veces cortar el dolor, No, porque a veces no queremos ir a ver el origen del dolor, qué es lo que ocasiona el dolor y cómo contribuyo yo a ese dolor, porque el dolor no apareció así como, ¿no? Ya llegué. No, hubo algo Poco a poco. y entonces fue entonces aquí el centro de esta red neuronal es el dolor. Sí. Y entonces el dolor inició con algo y luego se repitió y luego algo más y luego algo más. Y entonces hay que ir ahora deshaciendo la red neuronal del dolor con todo lo que está asociado ahí. Es como volver a ser niños, como lo que decíamos de acá de estos ejemplos. Si nos queremos nosotros quitar todos los implantes de las creencias, pensamientos, de lo que nos dijeron que debía de ser un hombre, de lo que debía ser una mujer, de lo que debería ser un hijo, de lo que debería ser una mamá, de lo que es ser joven, de lo que es ser adulto, de lo que es ser mexicano, de lo que es ser tal o cual, tenemos que recapitular y quitar todas esas conexiones neuronales que no nos sirvan para llegar a este punto de como cuando llegamos la primera vez a esta tierra antes de abrir los ojos, para quitarnos de todo esto y quedarnos con lo que sí sirva. Entonces hay un momento donde ese dolor fue creciendo y se fue reafirmando y se fue reafirmando
Y entonces hay que volver al punto inicial donde no había dolor. Y entonces esa ya es una chamba que le toca a cada quien, porque me toca a mí trabajar emocionalmente para entender esta hebra, deshacerla y armar otra, desde la aceptación, desde el amor, desde el entendimiento. Y entonces aquí puede haber aceptación y puede haber amor. Y entonces también puede haber esto, es lo mismo, no hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. ¿Tienes dolor? No hay pedo. O sea, el hecho que no haya pedo no quiere decir que no duela, pero no hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Porque le aceptamos el dolor. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, acepto que soy impuntual, pero no quiere decir que yo quiero ser impuntual. Me acepto como soy. Entonces acepto este dolor como es y me acepto como soy, para que empiece a haber una nueva conexión neuronal. Y entonces empiezo a informarme más, ¿no? Podría informarme más de cuáles son los mejores alimentos, cuáles son los alimentos que más me nutren, cuáles son los alimentos que me podrían ayudar a llegar a tener un peso más saludable. Y empiezo así. Y si me descubro comiendo algo que hace que incremente de peso, no me voy a regañar, no me voy a nada, no hay pedo. Pero ya, si yo logro ver que ese pastelito me está haciendo daño, y aquí te una red, un cablecito, ya dije, no hay pedo, no pasa nada, ya me di cuenta. Y entonces, si vuelvo a comer un panecito y no me regaño, ya le quité aquí otra hebrita a esto, porque ya no me voy a sentir culpable de cuando yo creo que me equivoco, porque me estoy dando cuenta dónde me equivoco. Y entonces ahora cuando veo que me equivoco, lo celebro y digo, ah, mira, Me equivoqué. aquí es donde yo me llevo a comer panecitos. Esta galletita nada más, esta cucharadita de azúcar. O sea, y yo empiezo a ver qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo, sin regañarme, porque me estoy apenas conociéndome a mí, cómo soy, cómo es que me tengo así como estoy. Y entonces esa es una parte. Y entonces no queremos, o sea, ya no queremos cambiar de peso. Lo importante es observar qué es lo que me hace sentir mal por el peso, porque me siento tal vez obligada, dónde inició. Y entonces es un trabajo de todos los días. Y que va a llegar el momento donde esta nueva red neuronal, este nuevo círculo virtuoso se va a empezar a activar. Y ya vas a tener nuevas conexiones neuronales relacionado con un peso saludable. A ver, ¿cuál es mi peso saludable? Entonces, ¿cómo voy a llegar? A ver cómo es. Y entonces intento sentir un cuerpo saludable. ¿Qué significa sentir un cuerpo saludable? ¿Cómo sería un cuerpo saludable para mí? Mi cuerpo, si yo digo, es que pues ya mi cuerpo es saludable, no necesita nada, pues no va a querer cambiar. Porque pues si ya es saludable, ¿para qué cambia? Pero entonces si me doy cuenta que hay un dolor y digo, no, entonces sí es saludable, pero no es el saludable que yo pensaba o que yo necesito. ¿Cómo sería el cuerpo que yo necesito? ¿Y cómo puedo llegar a él? Porque vas a crear una nueva red neuronal y eso no se va a construir en un día ni en una semana. Se va a construir a través de los años. Porque es un cambio en el ser. Y ese es el cambio que va a durar. El cambio que es de a poco y que va quitando una cosa a la vez. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Te ayudó un poco a darle luz? Claro que sí. La acción es lo que... La emoción es lo que siento cuando me porto mal. El pensamiento... Bueno, yo pienso así como que tú estás pensando, es que ya soy así, es que ya no voy a bajar de peso. Siempre he tenido muchos años con mi peso. O sea, como que lo tienes muy marcado, ¿no? Que no vas a bajar de peso. Y el sentimiento es de que... Pues sí, que tengo el dolor. El sentir. Ajá. Puede haber impotencia ahí. Sí.
bájate, me siento tan mal de que no bajo y me dicen que baje y no bajo. Y entonces coraje y resentimiento. Y entonces todo eso se va juntando. Y hay que identificar todas esas ramitas y darnos cuenta de ellas. Entonces cuando identifico una, la empiezo a observar. Ah, mira, se repite aquí. Ah, mira, se repite acá. ¿Cómo ven? ¿No la vas a mandar? Le pueden tomar foto, que le tomen foto y ya que les mande esta. ¿Y alguna pregunta o comentario? ¿No crees que le funcionaría también empezar a ir a un temazcal para que vaya sudando y tratando de sacar cosas que te hacen pensar que no bajas de peso? El temazcal es muy bueno para bajar de peso. Empieza uno a abrirse sus poros y te sale todo lo que tienes extra. Y de ahí se te va a calmar hasta el dolor de espalda. Todo. Cuando yo empecé a ir a un temazcal, empecé a bajar de peso porque los doctores decían, tiene que bajar y no le puedes dar ya medicamento porque usted lo que tiene es que bajar de peso. Empecé a ir a un temazcal, bajé de peso, se me quitaron los dolores de rodillas, ya muchas cosas. Pues, yo te sugiero que empieces a ir a un temazcal. Un temazcal te va a quitar desde los pensamientos negativos. Es muy bueno. Y Así yo le es. tengo miedo al temazcal, no me animo. Oh, Bueno, no. es que ya, si no, ya les comenté mi experiencia en el temazcal. Ah, sí, la otra vez. Ay, sí, yo Se que siente yo me quería- bonito. yo no sentí bonito, yo sentí que, no, Se ni siente para bien. mí. Es más, creo que hasta me tuvieron que curar de espanto. ¿Padeces presión alta? Sí, Ah, es eso. sí. Cuando uno padece presión alta o baja, Yo también padezco presión alta y no me no te sentí así. sentiste mal. Pero hay personas No, que es que sí. yo quería salir corriendo y grité y pateé y no sé qué, y así como que cállese, y no, yo, sácame de aquí. Ay, horrible. fuiste? A Comanjilla. Ya. ¿Sacaron? ¿Hace mucho? ¿Se Sí, salió? hace como unos 10 años. Ah, con Tito. Me salí. Fui yo, no sé quién fue. Tito era muy exigente. No Me dejaba salir echó a para nadie. afuera así Muy 15 bien. minutos. ¡Fuera! Todos me echaron para afuera. Estamos interrumpiendo. Ahora Bueno, está bien, son buenos retos. Entonces, pues está muy bien esa sugerencia. Eso sería Yo una te acción sugiero. distinta. Y yo Eso. quiero volver a entrar y si a ya un temazcal calaste ahí, para quitarme eso. Los Sí, esperamos sí se te quita. este domingo en Yumuria a Como mediodía. que lo tengo así como que bien Sí, se te marcado. quita. Y he intentado ir ya 2, 3 veces. Y a la hora de estar así, no, siempre no. Bien. Entonces Sí, sacaste foto. les voy a enviar la grabación al grupo y pues a ver si pueden ir al temazcal. Y ya con esto Sí, date la tarea. dejo Así de... bien relajadita te vas y verás cómo Ay, sí. vas a Dejamos empezar de a bajar grabar. peso. Muchas gracias. Duramos 1 hora aquí. Ajá. Excelente. Excelente. Saludos. Hasta luego.